Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es jueves 7 de mayo y como siempre este equipo de mujeres y hombres está aquí presto para comentarles las informaciones más importantes, los hechos que se han convertido en noticias en la República Dominicana y el resto del mundo y la chaqueta que andan volando por los aires cambiando de casa. Así comenzamos nuestra propuesta de este día. Hola, Cristi. Buenos días, si tú quieres yo te doy el número. No, yo traje una así de las que se quitan rápido por No, si el acaso. número. Tú sabes lo que tú, lo que tú me estabas preguntando. No, imposible, porque hay gente que dice Buenos lo que es. días amigos, bienvenidos a Despierta RD. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros este día. Buenos días a todos menos a aquellos que creen que la vida es un trampolín y ven brincando de aquí para allá. Bienvenidos a esta propuesta matutina, gracias por estar con nosotros. No, porque la vida tiene un momento que que tú tienes que utilizar un trampolín para impulsarte y llegar a la meta. Pero no puede ser que la meta de un determinado grupo de personas que se hace llamar políticos en la República Dominicana sea justamente el cambiarme la chaqueta a 2 meses, a 3 meses. Porque cámbiese la chaqueta cuando usted se sienta mal al principio, pero no esté chupando la teta de la vaca hasta el último instante que se le permita para usted después creer que si la vida va y gira, usted va a seguir en una misma posición. Claro, hay gente que no aporta, Bueno, pero hay gente que se conoce. al final de cuentas tú sabes cómo, tú conoces el historial de cada quien. Tú Claro, conoces claro. realmente el trabajo Ahora, yo te voy realizado a decir una por cosa. cada quien. Aquí ha habido movimientos políticos sumamente interesantes en los últimos días y habrá más en los próximos días, porque incluso hay una serie de movimientos acumulados, que eso es habitual en un proceso electoral en la República Sí, pero yo te Dominicana. voy a decir una cosa. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado debe revisarse, porque no puede ser que gente a la que él le haya tendido la mano haya sido soporte. Cuando digo tendido la mano y soporte, no me estoy refiriendo a lo político dentro del Partido de Revolucionario Dominicano. Me estoy refiriendo a todo en el sentido de la palabra. Gente con la que él viene cargando desde posiciones empresariales, que ha tenido que cargarla dentro del del Partido Revolucionario Dominicano, con acuerdos o sin acuerdos, para que a lo último, en esa fase final o en esta fase final que estamos ahora de la política dominicana, sean esas personas las primeras que le den la espalda o la primera de la que él reciba una estocada. Ahí hay gente que usted pensó, o por lo menos yo pensé, que con tantos favores personales, económicos, profesionales, nunca se le iba a despegar del lado a quien le tendió la mano, pero también entiendo que hay mucha gente que no se le ha ido del lado y que no ha buscado refugiarse en otra casa política porque tienen cargos. Si no tuviesen esas posiciones y esos cargos y si tuviesen la valentía, por no señalar ninguna parte del cuerpo humano, pues también se hubiesen ido y lo hubiesen dejado. Al ritmo que vamos, cada quien deberá sacar un resumen de este tipo de personas y de este tipo de políticos. Gracias a Dios que esta nueva generación vota y aspira a votar por gente nueva, porque mire, de verdad que si los que andan brincando el charco tuvieran la oportunidad de tener posición de que lo aspiren, posición de que el electorado vote por ello, yo le aseguro a ustedes que ni siquiera los propios votos de su familia sacarían. Y la política, yo le comentaba a En Cristian algunos de los en casos. alguno de los casos, porque yo le voy a decir una cosa, ¿cómo te le explica a un hijo suyo? No, mira, hasta 2 meses yo estaba aquí, me voy a retirar para descansar, para reencontrarme conmigo mismo. He perdido mi propósito de vida, pero a los 2 días tú te vas para un partido. ¿Cómo tú le explicas a tu entorno? Se supone que yo no sé, cada quien tiene una estructura familiar. Yo me imagino que bajo la experiencia que yo tengo, lo que yo ejecuto, que se reúne la familia y habla de un tema, vamos a dar este salto, nos vamos de aquí, no nos conviene aquí. Gente que le dice tío, o sea, los hijos le dicen tío a sus presidentes de partido y de un momento a otro, ni tío, ni padrino, ni nada, somos enemigos. A mí me gustaría ver a esas personas accionar en el día de hoy, hablar de ese partido, qué van a decir de su casa antigua. Bueno, la política presenta movimientos siempre. Pero Y así, eso Cristian. es, no, y que eso es parte de la vida partidaria, porque necesariamente la ideología política no tiene que variar.
Aquí, Ah, afortunadamente porque o no la ideología, desafortunadamente, las ideologías en los partidos no existen. o sea, cuando la gente se va, hay una sola ideología que lo motiva a brincar el No, charco. no, no. Lo que pasa es que si tú dices, yo me voy del PLD porque no comparto los criterios, por ejemplo, de la forma en que se está manejando el PLD, y te vas para X partido, pues no necesariamente tiene que ser por un tema ideológico. O sea, tú puedes seguir, digamos, con los fundamentos de ese partido. Y Ah, por tanto no tiene que enfrentarlo, no tiene que ok. enfrentar al partido, En, sino es- a las figuras del partido. en español, la gente se va por donde económicamente mejor le vaya a ir. Puede ser, Ah, ok, está puede bien. ser. No, pues si es así, está Miren, bien. en el caso de Y hay los gente, perdón, movimientos que se han producido en los últimos días, perdón, Cristian, aquí hay gente que ha demostrado con su accionar que no sabe estar fuera del gobierno. Tan simple como eso. Aquí no hay gente que tú le digas, yo voy a seguir a fulano, me gusta su ideología, tiene un liderazgo, porque ha trabajado, se ha mantenido. No, aquí hay gente que hace los cambios y los movimientos porque no puede estar fuera del gobierno, porque el Estado es el único sitio donde ellos saben accionar, porque a veces ni se le conoce su vida empresarial, pero su vida a nivel de gobiernos, de contratas, de posiciones cimeras que le permitan es la que se conoce. Entonces, al final, nosotros deberíamos, como votantes, hacer un movimiento de votar por lo diferente y por lo nuevo, por gente de verdad que quiera hacer algo por nuestro país. miren, el 27 de febrero, si mal no recuerdo, fue la última fecha en la que el senador de la Altagracia, Amable Ariztí Castro, se refirió a la posibilidad de una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. En esa fecha dijo que no había ninguna alianza. Eh, ya se había vencido el plazo que daba hasta el 25 de febrero para la inscripción formal de las alianzas ante la Junta Central Electoral, que es un proceso que contempla la nueva ley de régimen electoral y de partidos, y eso a su vez despejaba las dudas sobre si Amable estaría del lado del Partido de la Liberación Dominicana o del lado de la oposición. Sin embargo, tras las reuniones de ayer, de la semana pasada, y digamos que la validación de Luis Abinader en unas declaraciones que ofrecía, diciendo que había un acercamiento hacia Amable Ariztí Castro. Bueno, pues informaciones con las que he tenido de buena fuente, también me dirían que Amable Ariztí Castro estaría junto a Abinader pactando por la posibilidad de administrar la Liga Municipal Dominicana, una institución que había estado bajo su administración durante mucho tiempo. Otra vez. No necesariamente sería Amable quien la administre, sino también podría ser su hija, quien ha perdido la alcaldía de la demarcación de Higüey, en la provincia de Altagracia, de Cholitín Duluc. Estas situaciones, evidentemente, dan un giro a la política dominicana, sobre todo porque en nuestro país teníamos la costumbre de ver a Amable Ariztí Castro cercano al rojo o al morado, cosa que en esta ocasión no necesariamente se producirá así. Gedeón Santos, del otro lado, había salido ya, había renunciado, si mal no recuerdo, en octubre del Partido de la Liberación Dominicana, eh, ya estaba sin partido, sin techo político, se fue hacia la Fuerza del Pueblo, el sector de Leonel Fernández, que entendía sencillamente podría acoplarse más a sus intereses o a su ideología política. Y con ello, unos cuantos dirigentes más del Partido de la Liberación Dominicana pasan a la Fuerza del Pueblo. Ahí Leonel había dicho, o expresó más bien, que no solamente estarían recibiendo en los próximos días a los denominados aguacates, que son aquellos miembros de la Fuerza del Pueblo de corazón que pasan o que se mantienen en el Partido de la Liberación Dominicana, sino frutas de todos colores y sabores, citando sus palabras. Es decir, que los movimientos políticos seguirán produciéndose en los próximos días de un lado a otro, y eso, sin lugar a dudas, reconforma poco a poco, porque también hay que ver el impacto de aquellas personas que pasan de un lado a otro. No es lo mismo una Ney Cabrera que un Amable Ariztí Castro, en términos electorales. No es lo mismo un Gedeón Santos que un Juan de los Palotes.
Por ejemplo, Gedeón Santos fue uno de los que estructuró la reforma de la Constitución de Danilo Medina para habilitarlo para su reelección. No así en el último periodo, cuando él entendía, presentó sencillamente sus diferencias con Danilo Medina y con su forma de gobernar, cosa que le costó la representación ante mostró, la Organización de Estados Americanos, si mal no recuerdo, él se de mostró parte de la República opuesto, así Dominicana, es, ese era el puesto que él tenía, pero él se mostró más que todo opuesto a un tercer a un periodo. tercer periodo Él consecutivo. había sido el hombre clave e ideal que habló por primera vez de la reelección del presidente ¿El Medina que puso el tema? y fue el que puso el tema. Y si la memoria no me falla, nosotros fuimos la casa, el grupo de medios Telemicro fue la casa donde Gedeón planteó en un programa especial por primera vez la reelección del presidente Medina mucho antes de finalizar su primer mandato. Y esto hizo que Gedeón se acercara mucho más a la cúpula del entorno del presidente Medina. Luego del segundo periodo del presidente Danilo Medina, Gedeón plantea a través de un escrito plantea a través de un escrito lo dañino que podía haber, que puede ser un tercer periodo consecutivo. E inmediatamente ese artículo sale en un periódico de circulación nacional y creo que mi memoria todavía está bueno para eso, fue a través del Listín Diario, cayó en desgracia. Así es. Pese a que él había sorteado un problema serio de salud, es esta situación lo que le hace caer en desgracia y lo que también le hace que sea sustituido en la OEA. El caso de Gedeón, hay que estar claro, Gedeón es uno de los intelectuales que formaba parte del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo su basamenta política no es tanto en el terreno de juego, sino en las estrategias que se arman detrás de. Pero ya usted ve cómo de una situación a otra se puede variar sencillamente en lo que se cree sobre X o Y candidato, además del trato que se le dio a Gedeón en su momento en esta situación. Por otro lado, hay que tener claro también, presente y recordarnos de esto siempre, que la historia refleja siempre hacia dónde se marchan o hacia dónde se mueven las tempestades y los buenos momentos. Dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el caso del PRM con Amable Ariztí Castro. Amable Ariztí Castro en el pasado había tenido mucha cercanía con Hipólito Mejía, cuando, por lo menos en la postrimería de la carrera de Mejía, cuando este intentó en 2012 derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, que llevaba como candidato a Danilo Medina, actual presidente, y luego de también en el 2016, que fue cuando realmente hubo un apoyo a Amable Ariztí Castro. En el 2012, Amable apoyaba al PLD. En el 2016, Amable Ariztí Castro había dicho públicamente que tenía un compromiso con el entonces presidente, el entonces candidato presidencial Hipólito Mejía, que apoyaría así a Luis Abinader, que fue, o quien fue, el candidato presidencial de ese momento. Sin lugar a dudas, Amable Ariztí Castro, como dije ayer, es un sabueso político, conoce cómo se mueven las aguas de la política, ha estado muy de cerca de las personas que manejan y que detentan el poder. Si no, fíjese, desde Balaguer hasta estos días, cómo ha estado un hombre que ha sido capaz, oye de los logros de Amable Ariztí Castro en política. Gana la senaduría en 2002, ¿verdad? No se posesiona, renuncia a lo que ganó, designa a una persona para que asuma por él. Ok. Gana en 2006 la senaduría. Pero usted está dejando los 90 porque ya en los 90 él era. Espérate, no, ya era diputado en los 90. Era diputado primero y luego pasa a senador. Sí, pero espérate. O sea, de Estado él sabe. Pero espérate, en el 2006 gana la senaduría de nuevo, ¿verdad? Pero designa a otra persona porque él estaba en la administración de la liga. Su enfoque era la administración de la liga. Vuelve y se repostula. Y entonces, porque le iban a procesar un juicio político por haber estado jugando con el cargo y por un tema de mala administración en la Liga Municipal Dominicana. Asume. No, compite, ¿verdad? Gana la posición,
contra el candidato que él había puesto en el cargo. Es decir, que Ana Mercy asumió 2 veces por mí, yo había ganado las elecciones, pero Ana Mercy asumió, o sea, fue la que ocupó la curul que me gané. Sin embargo, Ana Mercy dice, no, yo voy a competir contra él en 4 años después. Sí, porque hay gente Y que cree. yo, que te puse a ti, te gano de nuevo, aún tú teniendo 8 años en el cargo, y ahí entonces sí debo asumir para poder, para Sí, evitar un proceso judicial. si hay una gente que sabe de Estado, es Amable Aristi Castro. Si hay una gente que sabe de negociación a nivel política, es Amable Aristi Castro. Es más, incluso uno de los eslogan más llamativos que me encontré yo y me llamó muchísimo la atención, fue cuando su hija Karina iba por la alcaldía en Higüey, la primera vez que ella se postuló. Usted sabe cómo decía el afiche, que dicho sea de paso, hay gente que lo hizo, pero cuando ponían la figura detrás, estando viva parecía que estaba muerta. Oye, oiga qué simple, una foto de ellos dos y decía, votar por ella es Es votar por votar mí. por mí. Dime, De de verdad. calle ella ganó. El cacique de Higüey, Y que déjame decirte, ¿cuánto tiempo tiene Amable desde la época de Balaguer en una diputación, en la senaduría, en la Liga Municipal Dominicana? Y él se reunió. Cuando yo vi la foto, yo dije, la verdad que este hombre sabe moverse. ¿En qué momento Amable visita a Hipólito Mejía? claro, ¿En qué momento visita a Luis Abinader? Después que su hija pierde la alcaldía de Higüey. Mire, mire qué lindo. No fueron el mismo día las dos, ¿verdad? no, Aunque salieron el mismo día. no, la de Hipólito Mejía fue antes, fue, si mal no recuerdo, a Pero principios de la semana pasada, aunque él la publicó el lunes o martes, lunes, presidente Mejía está como en la moderno. tarde, Mírenle la ropa. sí, y la de Luis Abinader la publicó el miércoles, no, el martes, en horas de la tarde, pero se produjo a finales de la semana pasada. Bueno, definitivamente Amable ha demostrado su capacidad de Ojo, negociar. ojo, él no ha confirmado todavía que No, se pero no tiene va. que confirmarlo, Él no ha confirmado porque que se falta una va. visita. Yo le estoy diciendo que se va. Después de los audios, ¿usted se acuerda los audios de los primeros días de algunas alcaldías por ejemplo, justamente en la de Higüey? ¿Usted se acuerda el audio de Higüey que salió? Donde los regidores peleaban por quién fue que vino a buscar dinero y quién no, y yo sé lo que tú estás haciendo, y a mí me dijeron que tú te estás reuniendo con Karina y con Amable. ¿Usted no se acuerda de ese audio? Si usted no se acuerda, yo lo tengo aquí, yo se lo puedo guardar, se lo puedo pasar. Mándamelo Ese eso. audio te deja claro que a Amable le faltan más visitas. ¿En qué momento se va a reunir con Leonel Fernández? Es que no va a pactar con él. No, no va a pactar porque no necesita un pacto directo, pero necesita recordar a Cholitín la amistad que lo une al presidente Fernández. El problema, Porque ¿por qué partido gana Cholitín? pero el gran problema con la alianza del PRM, Fuerza del Pueblo, BIS, PRCC, etcétera, etcétera. Pero el gran problema de esta situación es que si se produce, había un choque con las alianzas. Ayer yo lo explicaba, el PLD y el PLR, que es el partido de Amable, llevan la cara de Amable como candidato a senador. Y en lo presidencial, esos mismos dos partidos llevan la cara de Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Sin embargo, si oficializa el acuerdo con el PRM, porque el acuerdo está, si lo oficializa, tiene la disrupción de que se enfrenta a un PRM unido, a Fuerza del Pueblo, a BIS, al Partido Reformista Social Cristiano, por lo que estaría desde ya Luis Abinader rompiendo el primer acuerdo sin haber llegado a la presidencia. ¿Entendiste? Entonces, Ay, Dios mío. hay un sancocho tejido en la boleta electoral para el proceso venidero, porque ya no hay chance de dar marcha atrás a las imágenes y a las figuras que están en esa boleta, y que por eso casi todos los partidos hablaban de una prórroga, de esperar un momento, de negociar más adelante, porque sencillamente así pueden ir las cosas en nuestro país. Y esto todavía no termina. No, dicen por ahí, Yogi Berra, si mal no recuerdo, que el juego no se acaba hasta que no se termina. No, pero cuando lo digo desde ese punto de vista es que gente que se mantuvo haciendo un trabajo social
y que todo el mundo esperaba que de la noche a la mañana diera el paso por alguna organización política, pero como su papá había tenido problemas primero en una de las facciones del Partido de la Liberación Dominicana, porque del grupo que él era le sacan los pies, entonces él negoció, se fue con el otro grupo, y ese grupo de verdad que le dio bien duro, porque primero le dio en la aspiración a la alcaldía, y me refiero a Roberto Salcedo, luego le da en las aspiraciones a la senaduría. Roberto queda noqueado, duro, abatido, manda una carta, renuncia, se va, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Sin embargo, su hijo Roberto Ángel, una figura de los medios de comunicación que había hecho una labor, había estado en los últimos tiempos compartiendo su posición dentro de la pantalla chica con el cine, pero al mismo tiempo con una labor social de llevar útiles escolares, de llevar juguetes, de llevar comidas y de hacer intercambios profesionales sobre su experiencia con estudiantes universitarios. Bueno, pues ayer todo ese mundo en el que él nunca quiso decir si aspiraba a la política, pero como usted sabe que uno aprende de sus padres lo que ve, no lo que ellos le dicen que hagan, Roberto Salcedo se inició en la política estando en los medios de comunicación preocupado por la basura, haciendo afiches y poniendo vallas sobre qué había que hacer, hasta que dio el salto a la alcaldía del Distrito Nacional. Pues su hijo en el día de ayer, en un live, nada más y nada menos que con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quedó claro que pasaba a apoyarlo. En este sentido, para nadie es un secreto que ningún hijo que ha estado todo el tiempo cobijado en la sombra de su padre, en todo el sentido de la palabra, Roberto Ángel ha sido el que ha heredado a su papá en la tele. Lo que no heredó fue su gracia de fuiquiti fuiquiti, porque esa gracia de Roberto, de fuiquiti fuiquiti, de toda la vida y de muchas otras cosas es innata, y a veces esa parte es difícil que se herede. Pero sí heredó de su papá esa fuerza incansable para trabajar en los medios de comunicación. En los tiempos de Robertico se desarrolló el cine y él voló alto con algunas producciones cinematográficas, cosa que no había hecho su papá, pero el paso de la política al papá, el hijo parece que también ha aprendido, y hoy, en la noche de ayer, dio un paso para estar apoyando nada más y nada menos que al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Miren, a mí me da la sensación de que no hay cama para tanta gente. Y yo me imagino que hay muchos PRMistas incómodos porque están conscientes de que mientras más gente venga, mejor. Pero y al final, ¿cómo nos vamos a dividir todos los cargos? Nadie, determinada figura, se va a ir por irse. Usted tiene que ofrecerle, tiene que llegar a acuerdos, tiene que saber a qué consecuencias se atiene a partir de si este partido gana las elecciones. Lo propio pasó en su momento con el Partido de la Liberación Dominicana. Gente que usted nunca se imaginó que estaba en la política dio su brazo de apoyo familiar, creía en el Partido de la Liberación Dominicana. Pues llegó el momento del Partido Revolucionario Moderno, y todo el que entienda que va a encontrar un espacio, que va a encontrar una oportunidad para los próximos 4 años, y muchos de estos que entienden que no pueden vivir sin la tajada del gobierno, pues ahora están cruzando el charco. Ojalá que las propias autoridades del partido PRM sepan valorar a quienes están desde el principio y a no a lo que llegan buscando oportunidad. Bueno, tú sabes que me preocupa a mí del PRM, que es, digamos que el partido con mayor ventaja numérica en las encuestas hoy día, de que en política todo suma, se dice popularmente, y se barre para adentro. Pero hay que ver si en la práctica y si el eslogan de el cambio no se riñe con esas personas que llegan al partido. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ya veamos el caso de Amable Arispe, veamos el caso de Nene y veamos el caso del mismo Robertico. Si tomamos como ejemplo, que no me gusta, el caso de Robertico, siguiendo los pasos de su padre, ¿Qué no te gusta? y tomamos, comparar padre e hijo. Ah, ok. Y comparamos
No, lo del padre con el hijo, en esta circunstancia, entonces tendríamos un resultado fatal por los no, últimos pero, pasos de don no, Roberto. pero yo no lo comparé con los últimos pasos de No, Roberto. no, 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 Yo no, lo pero com- yo hago la comparación. yo no quise compararlo porque ni siquiera a nosotros nos gusta que nos comparen con No, nadie, pero yo lo digo, pero en el paso que Roberto Ángel dio, fueron los mismos pasos de inicio de su papá, bueno, los mismos para irse a la política. Claro, su papá había militado en el Partido de la Liberación Dominicana, estuvo en un lado, se entendía, en la fracción de Leonel Fernández, al final acepta un puesto de secretario de Estado sin cartera, en el momento del presidente Danilo Medina, que es cuando él pierde la alcaldía y aspira a la senaduría y también la pierde de un hombre joven como Paz. En su momento, en las redes sociales, él manda una comunicación y se queja del partido, dice que renuncia por la situación, que no es lo que él entendía, que no era la misión. Pero su hijo está haciendo no los últimos pasos del padre, está haciendo los primeros, con lo que el papá se inicia en la política, cuando ni siquiera la gente pensaba que él podía alcanzar la nominación de la alcaldía con el Partido de la Liberación Dominicana. bueno, el caso es que siguiendo con la comparación, si no vamos a Nene Cabrera tiene un historial no muy bueno con temas de negociaciones desde el Estado. Si nos vamos al caso de Amable Arispe Castro, bueno, ya hablé del olfato político que tiene y también de su paso por la Liga Municipal Dominicana y los cuestionamientos de ella. Yo tomaría con pinzas los pasos que está dando el Partido Revolucionario Moderno, porque también si se quiere predicar con el ejemplo, hay que tenerse cuidado con quién usted establece alianzas. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso hay que tener cuidado. Se habla de salir del Partido de la Liberación Dominicana, se habla de salir del histórico PLD del gobierno, pero sobre la base de una buena parte de un grupo de personas que estuvo también en la administración de 2003 y que estuvo en la administración que causó estragos en la República Dominicana. Entonces, también hay que sopesar y ver si realmente es necesario los pactos de parte del Partido Revolucionario Moderno con algunas figuras que ya tienen cierto desgaste político, por lo menos los pactos públicos, y con ello, entonces, ver cómo podría actuar en favor o en contra de las decisiones y de los establecimientos y de los acuerdos que se puedan producir y cómo esto impactaría en el aspecto electoral. Es sencillamente mi parecer sobre el tema. Pero el Partido Revolucionario Moderno no está haciendo más que lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en su Todos, momento, todos. porque cuando tú estás en esa posición de a ley de un salto para alzarte con la nominación Como decía Balaguer, que está presidencial, en tercera con un toque puede con un anotar. toque a nota, pero lo que yo estoy de acuerdo contigo es que el PRM debería verse en la posición del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto al aporte de esos aliados que se toman al final de una campaña electoral, porque le va a sumar alguna de estas personas al Partido Revolucionario Moderno. No hay hombres y mujeres capaces para llevar este gobierno y hacer quizás el verdadero cambio si se dan las elecciones sin tener sin tener que poner al lado a ciertos aliados dentro de la política dominicana que no tienen un buen historial. Bueno, ¿Se vale todo en la política aunque me perjudique? Lo que yo necesito es llegar. eso está por verse. Miren, señores, yo quiero hablar de otro tema y es que el paso del COVID-19 por el país sigue su caminar, sigue su proceder, y eso ha provocado en gran medida que, por ejemplo, ayer hablaba de la intervención de Santo Domingo y del Distrito Nacional para evitar la propagación del COVID-19, ya que casi la mitad de los casos de todo el país están en estas dos zonas. Nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que tomar en cuenta cada una de las situaciones que se presentan en la República Dominicana respecto a esto. Todavía estamos en un punto neurálgico
en el paso de esta pandemia por nuestro país. Los pronósticos en el mundo no son buenos, no son halagüeños, y nosotros estamos posiblemente compelidos a vivir con esto durante un tiempo. Sin embargo, eso no es razón ni le da quiesencia a que un grupo de empresarios comience y mantenga su presión hacia el gobierno para reabrir el comercio a más tardar el día 11 de este mes. Yo entiendo que el interés de que la economía se recomponga, de que no se vea afectada, está muy bien, pero la presión y querer sobreponérsele al gobierno por entender que al día 11 ya la República Dominicana debe abrir parcialmente su economía, eso debe detenerse ya. Eso no puede seguir ocurriendo. El CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, no puede creer ser el amo y señor de las decisiones y de la toma de decisiones que desde el Poder Ejecutivo emanan en la República Dominicana. Aquí primero la salud de la gente. Los muertos no compran, al menos yo no he visto a ninguno comprar. No sé si... Pero votan. no sé si... y votaban, dice. Ellos votaban antes. No sé si el presidente del CONEP o el consejo directivo del CONEP tenga una percepción de que sí, de que los muertos compran. Por tanto, la salud de la gente es que está primero. Eso debe estar claro y quedar claro. Y al gobierno que no se equivoque con esa situación. ¿Tú sabes cuál ha sido la reacción? El problema, perdón Ana Mercy, el problema aquí es reincidente de parte de los empresarios de querer anteponerse a las situaciones, adelantarse al tiempo para que las decisiones sean tomadas. Aquí se ha hablado de que a mediados de mayo, dijo el ministro de Hacienda, se abriría el comercio en nuestro país. Pero ayer, según el último informe del gobierno, se presentaron más de 300 nuevos casos en el país de COVID-19. Y nosotros no tenemos las condiciones, sin lugar a duda, no están servidas las condiciones para que podamos tomar una decisión de esa categoría que costará vida de mucha gente. Porque si en pleno toque de queda, en plena cuarentena, con una buena parte de los negocios cerrados, aquí la gente sigue andando por doquier. ¿Qué medida de restricción va a poder aplicar el gobierno cuando sea el mismo gobierno quien propicie que se pueda salir a la calle? Porque inmediatamente usted abre la barra, la levanta más bien, es el momento exacto para que los vehículos pasen. Así mismo pasa con la gente. Si usted le quita las restricciones o si reduce el nivel de limitación del movimiento de las personas, entonces usted lo que hace es darle puerta abierta, ventana abierta para que esa persona tome la decisión pensando que en nuestro país la situación con el COVID-19 ha mejorado. Y he dicho y lo reitero, el problema, el gran problema con la atención al COVID-19 es que los resultados, los efectos de cualquier política pública aplicada se ven entre 10 y 15 días después. Y cuando se logran ver, ya es demasiado tarde. Aquí primero hay que asegurar que haya camas suficientes en los hospitales para que cuando las personas aumenten el nivel de contagio, cuando el total de contagiados diarios se eleve por la apertura económica y por la libertad que pueda tener la gente ante el levantamiento de algunas restricciones gubernamentales, pues sencillamente la salud esté asegurada. Aquí hay que aumentar el número de pruebas diarias, si no a 1.000 o a 2.000. Eso hay que duplicarlo o triplicarlo porque los casos probables de COVID-19 se dispararán ante la situación de una amenaza, o más bien ante la situación de una apertura económica de ese tipo. No es que aquí se está opuesto en la República Dominicana que se abra la economía, no, no, no. Es que se abra con los estándares de cuidado que necesita el dominicano para que después que pase esta situación no nos agarremos la cabeza y nos lamentemos y tengamos que dar marcha atrás y durar hasta diciembre con la economía cerrada para poder mantener a una buena parte de la población sana. Mire lo que pasa, Cristian, comparto su preocupación, pero aquí
hemos relajado las medidas del COVID-19 por cansancio con J, por necesidad de muchos personas que viven de una economía informal, porque yo no creo que el CONE esté preocupado por la economía informal. No, es por la de ellos. Está preocupado por la de ellos, pero también deben ser tener un poquito de consideración, porque para nadie es un secreto que los grandes centros comerciales y supermercados y farmacias que están abiertos, los grandes, ¿pertenecen al CONE o son de los miembros del CONE? En alguna medida sí, son de los miembros del CONE. Pero eso también, porque eso abren por lo menos parcialmente. El problema está sobre todo en las industrias y quienes generan lo que se consume en esos centros. Pues mire, en el día de ayer, y lo trae hoy el periódico El Día, yo lo había dicho el martes aquí, señores, la capital volvió a la normalidad y hay gente que no quería entenderlo ni asimilarlo. Los primeros días donde nosotros cumplimos con la cuarentena, usted salía a las 10 de la mañana y las calles estaban desoladas. Miren ese tapón de ayer en la John F. Kennedy con Máximo Gómez. Una hora normal, como era cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y nos quejábamos del tránsito y de los tapones, así mismo estaba la capital en el día de ayer. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias de que nosotros, lo que vivimos en la capital, hayamos relajado las medidas del COVID-19? El aumento de contagiados en la capital y en el Gran Santo Domingo, a un nivel que el ministro de Salud Pública anunció que se va a intervenir la ciudad de Santo Domingo y que se suspendió en el día de ayer porque había que coordinarlo con la alcaldía del distrito y con las demás alcaldías. Nosotros, hoy sale Leonel Fernández diciendo que no debemos permitir que el COVID-19 se adentre en los barrios populares de la capital dominicana, y yo lo comparto con él, porque mucha gente ha podido salir de esta enfermedad porque ha tenido los recursos para costearse en un centro privado su restablecimiento. Pero nosotros estamos al tope con los contaminados que tenemos, que están a ley de un tri, como decimos en el campo, para llegar a los 9,000. La cantidad diaria de contagiados no se sabe exactamente si son los que tenemos, porque nosotros no llegamos a las 2,000 pruebas. Las pruebas diarias del COVID-19 no alcanzan las 2,000. Entonces, si tú no alcanzas las 2,000, te deja claro que tú tienes una cantidad mínima de los contagiados. Yo no sé si los partidos políticos que están enfrascados en unas elecciones, llueva, truene o vente, el 5 de julio, comparten la posición de los industriales o de los hombres de empresa, que parecen forzar la situación porque a la vuelta de la esquina está el Día de las Madres. Y ese momento de venta nadie quiere que pase desapercibido, ni nadie quiere que pase en el medio de una cuarentena. Si ustedes nos mandan a los pequeños, a los emprendedores, a que innovemos con nuestros negocios de manera digital, a que demos el paso, a que nos transformemos, no pueden los negocios grandes adaptarse a esta cuarentena por la salud del pueblo dominicano. Si nos hemos librado de caravanas, de disco lights, de movimientos de dinero, de gasolina para motores, de dinero para vehículos, de bandera por aquí, de gorra, de t-shirt y de una serie de cosas que van a convertir a la República Dominicana en una campaña política moderna o a la altura de otras naciones que no hacen toda la parafernalia que nosotros hacemos y que nos gusta, porque al dominicano la política le gusta. Y le gusta el deporte para hacer nuestras celebraciones, nuestra caravana, coger una escoba, barrerle el frente al otro y barrimos y te ganamos. Pero lamentablemente a la gente que le gusta eso, el COVID, les ha cambiado todas esas opciones que tenía la política dominicana. Yo estoy de acuerdo de que aquí hay mucha gente que necesita moverse. Por ejemplo, los vendedores de los semáforos, los muchachitos de nacionalidad haitiana, acompañados de sus madres, están en su horario habitual en las calles más
calles y avenidas más importantes de la capital dominicana, sin mascarilla, sin guantes, sin ninguna protección. Si a ellos le llegase el COVID-19, ¿en cuáles estadísticas van a entrar? En la de nosotros, porque ellos no están en Haití. Que ayer la OPS tiró el grito al cielo por lo que se espera en la nación haitiana de seguir como va la pandemia. Yo estoy de acuerdo que aquí hay gente que necesita producir, pero esa gente también debe entender que para producir debe estar bien, sanos, deben estar vivos. Hay un señor que relata que él tiene 4 hijos y que él toma todas las medidas de seguridad para salir a vender cargadores de celulares, porque él necesita llevar la comida. Y así usted va a encontrar a paleteros, va a encontrar a gente que hace jugos naturales, a los que hacen la empanada, a los que hacen comida, y a un sinnúmero de personas que vivía el diarismo y que lo ha perdido. Pero para salvarnos, para poder proseguir, para que esta economía cuando que abra la pandemia no repunte, sino que sea cuando vayamos ya en la curva descendente, entonces las medidas deben tomarse en beneficio de todos. ¿A dónde me preocupa lo de las medidas? O que los dominicanos estamos cansados o los dominicanos no le estamos prestando atención a lo que dice el gobierno. Salimos a las calles, a nosotros nada más nos falta poder entrar a algunas plazas de manera determinada porque ahí hay negocios quizás que nos interesen. Pero las calles de la capital ya volvieron a la normalidad y esto ha traído consecuencias serias para los capitaleños y muchos de nosotros no queremos aceptarlo. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, desmintió antes de ayer que se vaya a reanudar la actividad económica el 11 de mayo. Dijo, lo que sí es cierto es que desde la comisión estamos trabajando un proyecto para la gradual reapertura de la actividad comercial, económica e institucional, pero no se ha establecido ninguna fecha aún. Con 300 contagiados diarios vamos a poder echar hacia adelante. Con la educación que tenemos los dominicanos podemos comportarnos como Suecia, que no ha tomado ninguna medida porque ellos quieren que la población asuma el virus y entonces ya después que usted desarrolle esa inmunidad, pues sea normal. Tenemos nosotros la educación, la posición económica para mantener esa idea que se ha desarrollado en Suecia. ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos pensando en los más vulnerables al exigir y querer que el gobierno de manera rauda y veloz y comience poco a poco a abrir la economía? ¿O estamos pensando en el bolsillo de los que más tienen, que son los que se pueden imponer y negociar con el gobierno para que esto se dé? La sociedad dominicana debe definir qué es la prioridad. Y quizá usted dice que yo lo estoy diciendo sentada desde este punto de vista y que yo cuando termine voy a tener mi desayuno y después voy a tener mi comida. La tengo quizás porque he tenido que trabajar la cuarentena completa y antes. Y sigo. Y le agradezco a Dios la salud para poder hacerlo. Pero también entiendo que hay mucha gente parada que puede buscar alternativas para comenzar a ver otro horizonte. Esto no es el fin del mundo, este es un cambio en el que nosotros o nos adaptamos o vamos a sucumbir. Miren, amigos, hay otro tema de preocupación en la misma economía y que en parte tiene que ver con la situación que atraviesa el mundo, y es el costo del dólar, el flujo del dólar en la República Dominicana. Miren, nosotros hace justamente un año, el 7 de mayo de 2019, teníamos el valor del dólar, 7 de mayo de 2019, a 50 pesos con 45 centavos. 50 pesos con 45 centavos. Hoy día, 7 de mayo de 2020, tenemos el valor del dólar al 54.57 centavos. Ya usted ve cómo
en tan solo un año, debido a la falta de dólares en el país, ha aumentado su valor cerca de 4 pesos por dólar. Eso es sumamente alto en comparación con lo que vivíamos, con la cierta estabilidad del mercado cambiario que teníamos en el pasado reciente. ¿Por qué ha sucedido esto sobre todo? Bueno, porque debido a la falta del flujo turístico, la baja en las remesas y el intercambio comercial que poco más o menos se ha producido en baja en la frontera dominico-haitiana, tenemos la situación de que no están llegando los dólares al mercado dominicano y eso es incontrolable para cualquier gobierno, para cualquier estado, por la situación que atravesamos, Hay una tasa real en el mercado o una tasa impuesta por el Banco Central, pero también del otro lado hay una falsa tasa que es con la que realmente se comercializa. Aquí no se está vendiendo más de 500 dólares a nadie. Si usted es afortunado y logra conseguir 1.000 dólares a la tasa real, o sea, la tasa estipulada por el Banco Central Dominicano, que hoy día, repito, es de 54 pesos con 57 centavos, entonces usted es uno de los afortunados. Sin embargo, poco se está vendiendo a esa tasa. Aquel que ose intentar comercializar, o sea para comprar, o sea para vender dólares en la República Dominicana y no de 55 pesos, 56 pesos, y si se habla de millones de dólares, 58 pesos por cada dólar, es muy probable que no logre comercializarlo, que no logre obtenerlo, porque una buena parte de la población, por dos casos, el COVID-19 por un lado y el proceso electoral venidero que provoca que se acaparen dólares en el mercado. Hay que estar pendientes de esta situación. No es como en el gobierno de Hipólito, como han saltado 2 o 3 locos a decir, porque en el gobierno de Hipólito de un día hacia otro te aumentaba 2 pesos. Aquí la situación no es así. Es un alza constante, paulatina, pero es un alza. Pero va camino al 60 por uno, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo que el 60 por 1 en 2 2 días. semanas al 60 por 1 en 4 o 5 años. Nos faltan 3 pesos. Eso está... ¿Cuándo? ¿En julio va a estar a 60 por 1? No, según la proyección estaría así el próximo año. Pero eso también va a depender de cómo el gobierno venidero maneje la situación económica en el país. Porque el otro día subió y le inyectaron como, no sé Cuando qué tipo, yo no sé qué tipo de inyección es que ponen, pero dijeron que inyectaron. Inyectan dólares al mercado, eso es para que baje el costo de relación oferta-demanda. Y no hay para inyectar. Pero la situación es, no, porque es que no se puede tampoco hacer una sobreinyección de la economía. Pero la situación es para que usted esté pendiente de cómo está circulando este mercado. No es nada grave, no es una situación extrema, o sea, no es que mañana no habrá dólares en ninguna parte del país, del mundo. Que está más caro. Pero poco a poco va subiendo su valor y eso tiene razón de ser en dos temas sobre todo, el COVID-19 y cómo está limitado el comercio mundial y la dificultad en la frontera dominico-haitiana con el comercio, el turismo, etcétera, etcétera, y el proceso político que vive la República Dominicana, que lógicamente provoca que los inversionistas, sobre todo los extranjeros, guarden una parte de sus ingresos aquí en el país en dólares para asegurarse de cualquier problema que pueda pasar, porque la inflación en la República Dominicana durante este periodo de tiempo, como nos estamos comprando nosotros mismos y la importación de productos está relativamente limitada, nosotros no tenemos una inflación disparada, por el contrario, la inflación se ha reducido en los días de COVID-19. Así que, atención con esto, pero tampoco una situación de dolor de cabeza, de tormento. Tú lo puedes explicar de la manera que sea. La gente solamente se acuerda de a cuánto llegó el dólar en determinado momento o en determinado gobierno. Tú puedes hacer la comparación de si en el gobierno de Hipólito fue por una razón y en esta es por la pandemia que ha afectado el turismo y todo. En el gobierno de Hipólito, el primero de enero... La gente se acuerda de cómo, te dicen, el gobierno de Hipólito llegó a tanto. El gobierno de Hipólito el 1 de enero de 2004 amaneció a 34.95, o sea, abrió el año a 34.95. El 28 de enero de ese mismo año estaba a 50.98.
Pero, O sea, ¿y en un mes, cómo tú te acuerdas? Y sobre no, todo aquí hay tú, una tabla. sobre todo tú que eres joven, ¿qué tú escuchas de las personas? En el gobierno de Hipólito el dólar se disparó a tanto. Sí, Lo propio vamos a sí, escuchar mañana cuando se hable del dólar en el gobierno del presidente Medina, pero no es lo porque la mismo. gente es, no, yo estoy de acuerdo y sé, Aquí y se disparó la edad me 15, permite quizá 16, acordarme. 16 pesos con 3 centavos en un mes. Aquí en un año hemos tenido una variación de unos 4 pesos. O sea, estamos cerca del 60, claro que sí, porque nuestra moneda ha perdido valor con el tiempo. Pero no es lo mismo, como decía ahorita, en 2, 3 semanas a que se produzca en 4, 5 años. Mire, no podemos irnos a la pausa sin hablar de Duquesa, porque de verdad que los reportes de las personas que viven en las cercanías de Duquesa a mí me preocupa. Y yo no tengo que decir lo que me pasa quizás a mí, porque yo los síntomas que yo tengo en la distancia donde yo estoy, que es bastante lejos, pero llega todo, son los mismos síntomas de todo el mundo. Picazón en la garganta, ardor en los ojos y el mal olor del humo que muchas veces usted cree que se está asfixiando. Yo me había quejado aquí de que yo no había visto ninguna acción del Ministerio de Medio Ambiente, que dicho sea de paso, yo pensé que estaba cerrado, que había tomado un receso por la pandemia, pero parece que ni el incendio del vertedero de Duquesa pues ha traído a Medio Ambiente para que podamos sentir que está haciendo un trabajo donde le corresponde. Todo lo contrario, los méritos, los créditos, el trabajo, el empeño, y quizás quien ha podido rendir un informe al presidente de la República del vertedero de Duquesa es el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Ramón Pepín. Que como siempre, Obras Públicas, hay cosas que quizás no le tocan, pero su eficiencia queda demostrada cuando tomó las O la carreteras deficiencia de otros. o cuando la deficiencia de Alguien otros. tiene que solucionar el problema. Claro, no, y se supone que si estamos en un gobierno del presidente Medina, que tiene un ministro de Medio Ambiente que no ha dado la talla, cuando la historia o cuando el dominicano hable no va a acordarse del nombre de esta persona, va a decir, el Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno del presidente Medina no dio la talla de tal época a tal época o cuando estuvo fulano, pero la gente se va a acordar del gobierno de Medina, quizás no se acuerde del funcionario de por sí. Hasta es un nombre poco relacionado con el entorno para sabérselo. Y no es que yo no me lo sepa, yo tengo el nombre del señor Esteve aquí, pero yo me quiero referir a que hay dos instituciones. Yo me había centrado en el Ministerio de Medio Ambiente. Entendía que solamente quien dio primero dar la cara junto a los ayuntamientos era el Ministerio de Medio Ambiente, pero parece que las funciones de los ministerios han cambiado y que siempre tiene que haber un boss bunny para resolver el problema. Y el gobierno tiene su boss bunny, que corre las bases, poncha y tira la bola. Pero yo quiero saber si Dominicana Limpia, si ese programa de Dominicana Limpia no tenía ninguna responsabilidad o no había hecho ningún proyecto o programa sobre el vertedero de Duquesa. Y me refiero a Dominicana Limpia porque se le entregó un dinero grueso e importante a ese proyecto que hasta el otro día estuvo en manos de un experto como es Domingo Contreras y que ya pasó a mano de Karen Ricardo. Yo quiero que dentro de mi ignorancia alguien me explique qué ha hecho Dominicana Limpia en los últimos días o en los últimos tiempos y qué está haciendo Dominicana Limpia con referencia al vertedero de Duquesa. Si dentro de este programa Duquesa juega un papel importante, si dentro de este programa de Dominicana Limpia, Duquesa entra dentro de sus proyectos o de sus planes de trabajo. Porque es imposible que un programa que manejó 1.800 millones, 1.800 millones como Dominicana Limpia, usted no la sienta ni siquiera visitando el vertedero de Duquesa para hacer un trabajo o para ayudar al Ministerio de Obras Públicas, a los diferentes cuerpos de bomberos de las diferentes alcaldías y a los alcaldes que han tomado al vertedero de Duquesa como preocupación,
por la situación del incendio que hay allí y el daño que esto provoca al medio ambiente y a nosotros, los que habitamos en Santo Domingo y en el Gran Santo Domingo. Es imposible que nosotros dejemos pasar las cosas como si nada. Dominicana Limpia tiene un programa que abarcaba 1.800 millones. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Cuál ha sido su papel en este proceso de Duquesa? Porque si nosotros dejamos que los programas en el que se invierte tanto dinero para buscarle una solución al problema, se queden callados cuando tienen que actuar, no sepamos de ellos cuando se tiene que trabajar, entonces nosotros estamos mal y la democracia nos va a llevar al entierro de este país. Yo espero que en las próximas horas nosotros sepamos del Ministerio de Medio Ambiente y sus acciones, sepamos de Dominicana Limpia y de sus acciones. ¿O es que aquí hay gente que si aparece un protagonista y ellos no van a tener la proyección pública, no quieren asumir trabajo? Porque es el problema del vertedero de Duquesa, es para que todo el mundo esté trabajando unido en beneficio de los dominicanos. Es para que la solución sea definitiva, la que busquemos ahí. Es que si hubo manos criminales, hay que demostrarnos a nosotros quiénes son para saber quién atentó con la vida de todos nosotros, porque no solamente le hizo un daño al que llegó, o se hizo un daño para renegociar, o se hizo esto para que la gente entienda quién hace falta o quién no, o quién tenía el vertedero organizado y quién no lo tenía. Esto tiene que aclararse y aquí las personas tienen que dar la cara. A mí, al país y a todos hay que explicarnos dónde está Dominicana Limpia y dónde está Medio Ambiente en la situación con Duquesa. Y también a dónde se fueron los cuartos de Dominicana Limpia, porque no solamente dónde está. Vámonos a la portada de los periódicos en este día. Iniciamos con el Listín Diario. El periódico Listín Diario, tercer mes bajo el ataque del coronavirus. La vida oculta dentro de Duquesa. Señores, a mí esto me partió el alma. El desconocido barrio que se anida entre la basura. Ahí hay que llevar a los hijos de uno que creen que no conocen. Moradores del barrio Arroyo Norte. Y lo bonito de esa gente vive de eso. Sí, de Los Casabes, ubicado en el vertedero de Duquesa, caminan por una calle polvorienta del sector donde los vecinos conviven rodeados de los desperdicios vertidos en el gigantesco basurero. A sus carencias habituales se suma ahora la crisis ambiental por la humareda a causa de un incendio en el muladar. Bueno, a Dios que no agarre confesado. Una médico toma la temperatura a adolescentes haitianas. República Dominicana y Haití discuten cómo enfrentar la pandemia. Vicepresidenta incluirá a más familias en el programa de asistencia. En el editorial, doble blindaje urgente en la frontera. Las pruebas diarias del COVID-19 no llegan a las 2.000. República Dominicana ha mantenido una notable inconsistencia en la cantidad de pruebas PCR realizadas por día, cuando ya han reportado la toma de 35.340 muestras durante la pandemia del nuevo coronavirus. El país no ha podido superar ni un solo día el umbral de las 2.000 pruebas en un boletín, una de las metas de las autoridades para poder evaluar el comportamiento de la enfermedad. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. El periódico Hoy, 1.000 dominicanos muertos, sobre todo en Nueva York, según el cónsul dominicano Carlos Castillo. El comercio pide reapertura gradual desde el próximo lunes. 13 ex-peledeístas se fueron con Lionel, más mujeres serán incluidas en programa de Quédate en tu casa. Osiris propone trasladar vertedero a un terreno virgen de 1 millón de metros. ¿A dónde eso? Habrá que ver, y habrá que ver de quién es ese terreno inmediatamente. ¿Tú supiste? Reitera importancia del distanciamiento físico. Se trata del ministro de Salud,
que habla sobre los casos, 8.807 en total, 362 muertes, 1.989 personas en reclusión, si mal no recuerdo, 26.533 pruebas descartadas. La Junta Central Electoral necesita más dinero para cumplir protocolos sanitarios de los votantes. Lo pueden tomar de las elecciones de febrero. Empresas privadas quieren gobierno le permite importar y almacenar más combustibles. Es la información que trae el periódico hoy en este día. El periódico Diario Libre. Junta Central Electoral proyecta gastos en protocolo sanitario para las elecciones. El gobierno verificará situación de las mujeres trabajadoras. Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Duarte, puntos críticos del COVID-19. Michael Camilo trabaja en su álbum Esencia. Interrogantes sobre agencia libre en Lidón. Bueno, el liderazgo tripartito rechaza usen fondos de AFP. En Duquesa hay basura, corrupción y muchos intereses. El CONE pide cautela en la apertura y el comercio quiere que comience el 11. El titular del gremio empresarial dice que se debe abrir cuando exista un protocolo sanitario. Los comerciantes plantean que las pymes no aguantan más y piden abrir ferreterías y tiendas. En Brasil hacen prácticas de distanciamiento social. Los residentes del barrio marginal de Paraisópolis asisten a una cuarentena en un campo de fútbol donde después de recibir capacitación básica de los trabajadores de salud sobre cómo mantenerse seguros durante la pandemia del COVID-19 en su comunidad de São Paulo, Brasil, este miércoles 6 de mayo del 2020. Con más de 100.000 residentes, Paraisópolis es una de las áreas de São Paulo más afectada por el nuevo coronavirus. Se calienta la política a 60 días de elecciones, a 2 meses de celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales. Los tres principales candidatos a la presidencia luchan por atraer a sus parcelas políticas a dirigentes que militan en partidos contrarios. En las últimas horas, Gonzalo Castillo del PLD, Luis Abinader del PRM y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo han recibido el apoyo de nuevos adeptos que han pasado a sus proyectos. Estas son las principales informaciones de el Diario Libre. El periódico El Día habla en espectáculos de que José Nicolás, el maestro empírico de la música. Joe Nicolás. José Nicolás. Sí, pero es conocido en el mundo artístico como Joe. Roberto Ángel Aporta apoya a Luis Abinader como candidato presidencial. Gran tapón en cuarentena. Vehículos aglomerados en las entradas a la ciudad capital en plena cuarentena por COVID-19. Santo Domingo relaja medidas de COVID-19 y paga las consecuencias. Se convierte en el foco junto al Distrito Nacional, registrando el 45% de los contagios. Ciudadanos relajan medidas de la cuarentena, considerado así como un descuido. Incendio de Duquesa se resiste a mermar. Fuego. Diferentes focos están activos y se mantiene intensa la humareda. En sumario, elecciones de la Junta Central Electoral tendrá un protocolo sanitario. Energía, la venta de Punta Catalina fue postergada. Es la información que trae el periódico El Día. Seguimos con el Caribe. El periódico El Caribe, lluvias mitigan sequía en algunos pueblos del Cibao. Hoy cayó un aguacerito bueno en la madrugada. 74 instituciones rechazan las AFP devuelvan el 30% de fondos de pensiones. Ganancias plantean que sean reducidos los márgenes de ganancias de la AFP y con ellas se auxilia a los cotizantes a los planes de pensiones. No habrá normalidad ni en días ni en meses. El ministro de Salud, si lo dijo el ministro de Salud no es nada, porque ahorita Montalvo le dice, no, vamos a hacer tal cosa en la locución de la tarde. Marzo cerró con déficit fiscal de 14 millones. Junta Central Electoral adelanta compras de insumos sanitarios. Exdirigentes del PLD apoyan a Leonel. Vertedero de Duquesa aún emana humo tóxico.
Estas son las principales informaciones del Caribe. Veamos ahora. El periódico El Nuevo Diario, en la portada dice que comerciantes piden al gobierno les permita reabrir a partir del día 11. 74 organizaciones reclaman no tocar los fondos de trabajadores. Y el editorial del Percio habla de que es un engaño, refiriéndose a las encuestas. Es la información que trae El Nuevo Diario. Mantenga la sintonía con Despierta RD. Al regreso, mucho más.